Todo comienza con dos personas, un hombre y una mujer que tenían profunda fe en Dios. Al principio de Jueces 13 se nos indica que la mayor parte del pueblo de Israel no estaba obedeciendo a Dios y se habían alejado del Señor y habían olvidado todas sus misericordias, y por eso Dios había permitido que el pueblo fuera oprimido por los filisteos. Y es precisamente en medio de esa apostasía, cuando la gente no quería servir al Señor, que un ángel de Dios se le presenta a una mujer que no podía tener niños y le dice que ella va a tener un niño muy particular. El ángel le dice: es un hecho que eres estéril y que nunca has tenido hijos, pero vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo. Solo que tú no debes beber vino ni sidra, ni comer nada que sea impuro. Al hijo que vas a concebir y dar a luz, no debes cortarle nunca el cabello, porque desde antes de nacer el niño estará consagrado a Dios como nazareo, y él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. La mujer salió corriendo despavorida una vez el ángel desapareció, y fue a su esposo, que se llamaba Manoa, y le dice que ha tenido esa experiencia. Y aquel hombre, que tenía profunda fe, ora y le dice al Señor: si era un ángel tuyo, que esta experiencia se repita. Y pronto se repite la experiencia y vuelve a aparecer el ángel, y la mujer va y busca a su esposo y ambos lo ven, y el ángel repite esta promesa de que esta mujer iba a tener un niño de manera milagrosa, y que ese niño iba a estar consagrado a Dios, iba a ser nazareo. Los nazareos eran personas que se dedicaban al Señor de manera especial, y como parte de su compromiso no tomaban vino, algo que era muy difícil en el mundo antiguo, porque el vino se usaba para desinfectar el agua, no para emborracharse. La mayor parte de la gente tomaba un poquito de vino todos los días para matarle los gérmenes al agua, porque el agua no estaba purificada. No podía comer ningún tipo de alimento impuro, y no se podía cortar el pelo, entre otras regulaciones que tenían los nazareos. Ellos le ofrecen al ángel darle de comer, y él dice: mejor hagamos un sacrificio. Y cuando están haciendo el sacrificio, impulsado por el fuego del sacrificio, el ángel sube a los cielos, y ahí ellos confirman que verdaderamente han tenido una experiencia espiritual. Una vez más, la palabra de Dios se cumple, y aquella mujer tiene un niño, y desde que era un muchachito, el Espíritu de Dios estaba sobre él y le permitía hacer cosas extraordinarias. Entre ellas, el Espíritu de Dios le daba una fortaleza increíble. Dios, una vez más, promete y cumple. Dios promete y cumple aquello que Él estableció por su pacto. Y llama a aquel muchachito y lo capacita, le da todas las herramientas para que sea juez sobre Israel. Sin embargo, Sansón nunca tomó en serio el llamado de Dios. Nunca tomó en serio ese llamado de Dios a ser nazareo. El voto de nazareato requería que la persona tuviera una disciplina de vida, una disciplina que solamente podía venir de un esfuerzo de vivir en santidad. Y déjeme decirle, si hay dos cosas que usted no encuentra en la historia de Sansón, son disciplina y santidad. Cuando vamos al capítulo 14 encontramos que lo primero que hace Sansón cuando ya es un muchacho es que se enamora de una mujer filistea. Y usted no me va a decir, pero los filisteos no son los enemigos de Dios, no son los idólatras que los están matando. Pero precisamente lo primero que hace Sansón es que va y se enamora de una mujer filistea, ejemplificando la crítica que aparece en Jueces 3:6, que dice: y los israelitas se casaron con mujeres extranjeras,
y dejaron que sus hijas se casaran con hombres de esos pueblos y rindieron culto a sus dioses. No es una cuestión de racismo, es una cuestión de fe. El problema era que cuando alguien se casaba con una persona extranjera, terminaba adorando los dioses extranjeros y terminaban violando el primer mandamiento, que es que no tendrás otro Dios delante de mí. Sansón convence a sus padres y en camino a Filistea se encuentra un león. Y no piensen en los leones con melena de África, es más bien un tigre, un gato montés. Y lo despedaza con sus propias manos, como si fuera un animalito doméstico. 2 o 3 días después vuelve y pasa y encuentra que hay un panal de miel creciendo en el cadáver del león. Y él empieza a comerse la miel. Y usted dirá, ¿qué tiene de raro eso? Bueno, ¿cuántos de nosotros comeríamos algo que estuviera creciendo en un cadáver? Pues mire, la Biblia específicamente prohíbe el comer alimentos impuros. ¿Y qué cosa más impura que algo que está creciendo en un cadáver? Y no solamente comió él, también le dio a sus padres. Cuando él llega a Timnat, que así se llamaba el pueblo donde vivía la muchacha que a él le gustaba, él hace un banquete nupcial. Y en el banquete seguramente hay algo que se supone que él no tomara: vino. Y él se rodea de 30 hombres filisteos. No de gente israelita, no de gente que buscaba de Dios, de 30 paganos. Y sigue pecando, haciendo una apuesta. Y les dice: si ustedes me adivinan este acertijo, yo a cada uno de ustedes le voy a dar una muda de ropa nueva. En el mundo antiguo, recuerde, por lo regular usted se compraba una muda de ropa al año. O sea que esto era importante. Y él le cuenta un acertijo que está basado en la experiencia del león y el panal de miel. Y cuando ellos se ven perdidos, que no pueden encontrar la respuesta, van y le dicen a la esposa de Sansón: si no averiguas qué es lo que él quiso decir, te vamos a matar a ti y a tu papá, los vamos a quemar. Y ella empieza a llorar y a lloriquear y a manipular al hombre, y Sansón se muestra sumamente débil ante esas cosas. Y finalmente él le cuenta. Y cuando llega el día indicado, los 30 hombres, ¿qué hacen? Le responden correctamente. Y él le dice: si no haraseis con mi novilla. O sea, hay alguien de mi familia que les contó. Y como la única persona que lo sabía era su esposa, él sabía que su esposa lo había traicionado. Lleno de ira, Sansón sale, va a otro pueblo, mata a 30 filisteos, les quita la ropa y se las trae a estos otros 30 filisteos. No es el comportamiento de un hombre de Dios. No es un comportamiento del juez de Israel. Estar bebiendo, estar apostando, tener una vida sexual licenciosa, darse a la violencia, no es el comportamiento de un hombre de Dios. Y se va enojado. Y tiempo después, la Biblia no nos dice cuándo, pero tiempo después él llega con un regalito para su esposa, como si aquí no hubiese pasado nada, porque quería pasar la noche con ella. Y el suegro le dice: pero mi hijo, ya tú nos hiciste pasar una vergüenza, porque en plena fiesta de boda, en plena luna de miel, me abandonaste la nena. Así que se la di a uno de tus mejores amigos. Si tú quieres, yo tengo otra hija más. Cásate con esa. Y Sansón, montado en ira otra vez, le dice: yo no soy responsable de lo que vaya a pasar. Pues claro que era responsable. Pero se lava las manos y sale y caza 300 zorras. Y las amarra en pares, amarrándole las colas. Y a cada par le pone una antorcha, una tea, en puertorriqueño un hacho. Y las prende en candela y las tira. Y causa un desastre por toda Filistea. Todo el grano seco se quema. Toda la paja seca se quema. Las casas de la gente se queman.
Así se debía comportar el juez de Israel. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que aquellos campesinos que lo perdieron todo llegaron a casa de la que había sido su mujer y del que había sido su suegro, y les pegaron fuego y los mataron. Pasan otras cosas, pero cuando comienza el capítulo 16 de Jueces, se dice que Sansón va otra vez a Filistea y se encuentra esta vez con otra muchacha que se dedicaba a la prostitución, y está con esa prostituta filistea. Y este era el hombre que había de juzgar a Israel y de liberar a Israel. Y no contento con eso, busca una tercera mujer filistea, Dalila. Y cuando usted lee ese texto, la relación de Dalila y Sansón es tóxica desde el principio. Ella se pasa lloriqueando y diciéndole: si tú me amas, me tienes que decir por qué eres tan fuerte. Y él sigue diciéndole mentiras. Si me amarras con 7 bejucos nuevos, si me amarras con 7 sogas nuevas, si agarras cada una de mis trenzas y la amarras con una estaca. Y recuerden que antes en el libro de Jueces hubo un hombre que murió cuando una mujer le clavó una estaca en la cabeza. O sea, él está jugando con fuego todo el tiempo. Y ella cada vez hace eso que él le dice, y ella lo despierta: Sansón, ahí vienen los filisteos. Y él se despierta y los parte a todos y los deja a todos achocaditos y sigue durmiendo, sabiendo que ella lo está traicionando. Él no se va, se queda ahí, confiado en que él tenía fuerza para partir al que fuera. Y la fuerza de Sansón no era de Sansón, era del Espíritu de Dios. Y hay personas que piensan que pueden seguir pecando y que el Espíritu de Dios nunca se va a apartar de ellos. Hasta que finalmente Dalila lloró tanto que Sansón le dijo: lo que pasa es que yo he hecho una promesa a Dios de no cortarme el pelo. Si me cortara el pelo, entonces yo pierdo la fuerza. Y déjeme decirle, lo único que todavía le quedaba a Sansón de Nazareo era el pelo, nada más. Porque no era piadoso, nunca lo vemos orando, nunca lo vemos clamando a Dios, nunca lo vemos dando sacrificio, nunca lo vemos haciendo lo bueno, siempre está haciendo la poca vergüenza. Y ella lo duerme, lo emboba, llama a otra persona que le rapa la cabeza. Y no es porque se rapó la cabeza, es porque la Biblia dice que ahí finalmente Dios se apartó de él. Porque Dios no va a sufrir nuestros pecados para siempre. Dios es misericordioso, pero Dios no es bobo. Y con Dios no se juega. Y por eso dice Jueces 16:20 que el Espíritu de Dios se apartó de él. Y cuando él se levantó al grito de Sansón, por ahí vienen los filisteos, él dijo: a estos también los voy a partir, a estos también los voy a chocar. Y cuando comenzó a pelear, no tenía la fuerza sobrenatural. Sansón termina en un calabozo, en un calabozo de los filisteos, y le arrancan los ojos y lo convierte en un objeto de burla. Hermanos, hermanas, la lista de los pecados de Sansón es enorme. Su vida sexual era un desastre. Lo que estaba siempre buscando era el hedonismo, la promiscuidad, la lujuria. Y hay personas que se creen que se han inventado eso últimamente. Sansón hacía de todo lo malo. En términos religiosos, violaba constantemente las leyes de pureza y santidad. Las leyes dietéticas
También las violaba comiendo aún los alimentos más impuros. Le gustaba el juego, apostaba por tonterías, mataba gente para pagar deuda y continuamente reaccionaba con violencia dirigida a todo el mundo. Porque ¿qué le habían hecho a él esos pobres campesinos que habían estado cosechando y guardando el grano para él quemarle su finca? Miren, hermanos, es fácil comprender por qué Dios abandonó a Sansón. Sansón está en la Biblia como un ejemplo de lo que no se hace, particularmente si usted quiere ser un líder espiritual. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. No se puede ser un líder espiritual pecando. No se puede estar viviendo en pecado y tener apariencia de santidad. La santidad es necesaria porque Dios es santo. Y si usted continuamente está pecando y pecando y pecando, llega un momento que Dios va a decir: contigo no quiero seguir. Y nos va a dejar solos. ¿Cuántas veces yo he visto cantantes, músicos, predicadores que van a subir al altar y usted los ve orando: Señor, yo sé que yo estoy mal, pero por favor no me dejen vergüenza esta vez? Porque saben que están como Sansón, jugando con fuego. Esta historia está en la Biblia como una clara advertencia a todas las personas de fe, líderes y laicos, a toda la iglesia, a todo el pueblo de Dios. No se puede estar en dos aguas. No se puede vivir en pecado y en santidad a la vez. No se puede vivir en pecado y ministrar en el altar. Si usted se llama a usted mismo, a usted misma, siervo o sierva de Dios, tiene que vivir a la altura de ese llamado. Pero hay una buena noticia. Y es que aunque usted y yo seamos infieles, Dios es fiel. Cuando leemos la historia, encontramos que los filisteos deciden exhibir a Sansón como un trofeo de guerra. Y lo llevan a uno de sus templos. Y la arqueología nos dice que esos templos tenían por lo regular 2 columnas en el mismo centro, aguantando el techo. Y él, que no podía ver porque le habían arrancado los ojos, le dice a su guía: llévame hasta las columnas. Y él palpa las columnas y su pelo ya había empezado a crecer. Y una vez más, no es el pelo lo que da la fuerza, es el Señor. En la cárcel, en el calabozo, Sansón había tenido oportunidad de meditar. Y por primera vez en la historia encontramos a Sansón orando con fe. Y dice: Señor mi Dios, acuérdate de mí en este momento. Y ahí ese hombre pide fuerzas a Dios, aunque fuera por la última vez. Y pone una mano en una columna y pone la otra mano en otra columna, y cuando empuja en el nombre del Señor y con la fuerza que viene del Espíritu de Dios, y aquellas 2 columnas se resquebrajan, se cae el techo y mueren más de 3,000 filisteos. Y recuerden que los filisteos no eran gente linda y buena, eran los opresores del pueblo de Dios. Hay personas que se ofenden con esta historia. Yo he escuchado predicadores y predicadoras que son más santos que Dios, criticando a Dios porque escuchó a un pecador como Sansón. Pero ¿sabe qué? No es que Dios excuse el pecado, es que Dios ama al pecador. No es que Dios se complazca con la hipocresía o la prepotencia de la gente que dice una cosa y hace otra. Lo que pasa es que Dios es misericordioso. Lo que pasa es que Dios escucha el clamor del pueblo. Lo que pasa
es que a pesar de los pecados que usted y yo hemos cometido ayer, hoy Dios desea darnos esperanza de vida y de salvación. Y el primer paso es orar a Dios con toda sinceridad y decir: Señor mi Dios, acuérdate de mí.